Yo creo que no hay un quién decide. La decisión acerca de qué es bueno o malo para comer es impersonal. Es una decisión que tiene que ver con la estructura social. Se decide, y se decide a veces a muchos kilómetros y a muchos años de distancia del momento en que el sujeto agarró el comestible y dice: yo elegí comer esto. Creo que los sujetos no eligen, se decide por ellos qué es lo que van a comer. Y después los sujetos construimos un gusto de lo necesario para engañarnos a nosotros mismos creyendo que decidimos qué comer. Y en realidad esa decisión tiene que ver con factores ecológicos. Hoy todas las dietas del mundo están deslocalizadas y desestacionalizadas. No respondemos más a lo que hay en nuestro hábitat. No comemos las plantas, los animales de la región que habitamos. Nosotros comemos salmón del Pacífico, si tenemos suerte tomamos champán francés, limones de Tucumán, carne de La Pampa, trigo de Ayacucho, paltas de Jujuy. Nuestra alimentación está deslocalizada, y como está deslocalizada, está también desestacionalizada, porque yo recibo productos que en mi zona maduraban en primavera, de los lugares donde es primavera cuando aquí es otoño. De manera tal de que hoy la alimentación está deslocalizada y desestacionalizada. Lo que yo decido comer depende de un complejo sistema de cadenas mayoristas, minoristas, de sistemas de transporte, de conservación, de un sistema industrial que ha empacado eso, conservado eso con una lata, con un packaging que ha permitido su transporte, incluso entre hemisferios. Así que las decisiones acerca de qué es bueno o malo para comer, aunque el sujeto se las apropia, es el último eslabón de una cadena de consumo que empezó muy lejos, muy lejos. Hoy, como a partir del año 2006, hay más gente viviendo en zonas urbanas que en zonas rurales. Tenemos que pensar que hay más gente que depende del mercado, de mecanismos de mercado para alimentarse, que gente que depende de la autoproducción o que podría tener en la autoproducción un peso importante en su alimentación. De manera tal que lo que tenemos que ver es cuáles fueron las decisiones empresariales que hicieron que esa comida llegara a nuestras manos. Raj Patel, en su maravilloso análisis, dice que son 250 grandes holdings de nivel planetario los que deciden la dieta industrial. Y desgraciadamente para todos nosotros no deciden en función de la salud, deciden en función de sus ganancias. El primer mandamiento para una empresa es producir ganancias. No es
la salud colectiva, la alimentación de los hambrientos, la recuperación cultural o de la identidad alimentaria de la población. De ninguna manera. Las empresas tienen que producir ganancias para sus inversores, de manera tal que estos grandes holdings empresariales de nivel mundial deciden qué es lo que van a producir, qué es lo que van a distribuir y por lo tanto qué va a estar accesible para consumir bajo la lógica de la ganancia. Esto es lo que ha hecho que hoy consideremos bueno para comer cosas que son absolutamente malas para comer, como por ejemplo lo que los nutricionistas llaman antinutrientes o alimentos basura o chatarra, que son de los artículos más vendidos en nuestros supermercados y en nuestros canales de venta, porque no son buenos para comer, son buenos para vender, y eso es suficiente para las decisiones empresariales que deciden por nosotros qué es lo que vamos a comer. Hoy una decisión alimentaria, racional e independiente es contracultural. Los individuos decidimos qué es lo que vamos a comer o qué es bueno o malo para nuestro consumo, abrumados por la publicidad y por la publicidad de un tipo de alimentos que no tienen historia. Por lo tanto, es muy difícil que los podamos evaluar. Me explico. Durante milenios, los alimentos frescos pudieron ser evaluados por el comensal por sus características y por los saberes que tradicionalmente transmitían las mamás de boca a oreja. Entonces, los alimentos frescos venían con un packaging de saber tradicional. Entonces, si yo veía que un pescado tenía los ojos vidriosos o que se le levantaban las escamas, bueno, ese pescado no lo iba a consumir porque era un pescado que había estado mucho tiempo fuera del frío. ¿Y eso quién me lo enseñaba? Y me lo enseñaba la generación anterior. Los alimentos industrializados ya separan un poco el saber del comensal acerca de qué es bueno o malo para comer, porque necesita un sistema experto en la mitad que me diga esto es así. ¿Por qué? Porque ha sufrido un proceso del cual el comensal apenas se entera por la etiqueta. Yo, si no fuera por la etiqueta, no sé, y aún con la etiqueta, a gata sé lo que hay adentro de la lata, adentro del envase. Y muchas de las cosas que dice en la etiqueta ni las entiendo, pero creo en ese sistema experto que está mediatizando mi experiencia alimentaria. Creo que donde dice colorantes permitidos, hay un colorante permitido por un sistema experto, en Argentina, ANMAT, INAL, bromatología, que ha probado que ese colorante es inocuo y por lo tanto lo ha permitido. Con los alimentos industrializados hay un sistema experto que generalmente está garantizado por la academia, por el Estado, que dice se lo puede comer. Pero ahora asistimos desde hace aproximadamente 50 años a un nuevo tipo de alimentos. Un nuevo tipo de alimentos que son alimentos creados, que dieron vuelta el sentido de lo que era un alimento en la historia de la cultura alimentaria humana. Porque los alimentos eran creaciones sociales que se actualizaban en el comer individual. Pero hoy los alimentos son
creados por individuos o por equipos en laboratorios, y ahora por inteligencia artificial, en laboratorios que después se actualizan a nivel masivo. Lactobacillus LK6 lo descubrió, industrializó un señor que se llamaba Yakult y le puso al alimento yogur Yakult. Y se extendió por el mundo como Yakult. Su creación, la creación individual, actualizada en lo masivo. Son alimentos sin historia, son alimentos de los cuales el comensal no tiene ningún tipo de información. ¿Qué es un lactobacillus? No aprendí en la cocina de mi madre, en el aula de mi escuela, qué demonios era un lactobacillus. Voy y le pregunto a mi abuelita: ay, abuela, ¿qué me conviene? ¿Tomar lactobacillus LK6 defensis o actis regularis? ¿Y qué me va a decir mi abuelita? Y mi abuelita me va a decir: nena, preguntale a Pancho Ibáñez, porque no tiene historia. Es una creación absolutamente nueva de nuestra época, con la tecnología de nuestra época, que es masiva y como no tiene historia, la historia hay que creársela. ¿Quién le crea la historia a estos alimentos creados? La publicidad. Si ustedes todavía piensan que los claims, las alegaciones nutricionales son científicas, olvídense. Cuando se han hecho en instituciones razonables como el ILSI europeo las comprobaciones de esos claims, de esas alegaciones nutricionales, por ejemplo, sobre los lácteos con lactobacilos, no pudieron comprobar que efectivamente aumentaran las defensas o que protegieran de la osteoporosis, y fueron obligados a sacar ese eslogan de su packaging. ¿Son malos? No, simplemente que los claims no son alegaciones científicas nutricionales, son publicidad. Entonces, si actúan en la fijación de un antecedente de la vitamina D3 que efectivamente sirve para mejorar la absorción de calcio, pero de ahí a decir que previene la osteoporosis, hay una brecha muy grande. Los claims son marketing saludable, no son alegaciones nutricionales científicas. De manera tal que vimos con estos alimentos creados la necesidad de la publicidad, ya no para informarnos, porque el que los desarrolló lo que quieren es venderlos, para hacernos comprar esos alimentos. Y van a decir lo que sea necesario, ponerle el color que más nos atraigan, la tipografía o los dibujitos que convengan para que nosotros los compremos. La publicidad hoy tiene poder de verdad al momento de tomar la elección de decidir qué comer en los sujetos, en las familias. Por eso yo pienso que es tan importante regular la publicidad, sobre todo la de los niños, ya que si a los adultos nos cuesta reaccionar frente a las sandeces que se dicen, los niños creen que la oferta publicitaria es verdadera. Y esto es sumamente peligroso porque lo que está pasando en nuestra cultura hoy es que los niños deciden en gran medida, toman muchas decisiones alimentarias respecto de los consumos de la familia. Y
y los adultos están tan confundidos respecto a qué es lo que hay que poder y tan atravesados por la publicidad que dejan en manos de los niños la decisión acerca de qué es bueno o qué es malo para comer en familia. Realmente el que debe decidir qué comemos es el instinto. El instinto es la mejor brújula para orientar a las personas y a todos los seres vivientes acerca de cuáles son las señales ambientales y cuáles son los elementos ambientales que mejor vienen a la biología de ese organismo para conseguir el objetivo de la evolución, que la evolución tiene previsto para ese individuo. Lo que sucede es que el instinto, sobre todo en lo que es la alimentación, ha quedado desviado por una serie de influencias sensoriales que distorsionan nuestras percepciones y en realidad nos guían hacia lugares a los cuales no queremos llegar. De esta manera es como si tuviéramos una brújula que nos orienta metida en un campo magnético que nos va desviando persistentemente hacia un lugar al cual no queremos ir. Esto, de alguna manera, es lo que está gobernando las preferencias alimentarias. La composición química de aquellos comestibles con los cuales nosotros entramos en contacto todos los días va formateando nuestras preferencias y finalmente va consiguiendo que persigamos algunos objetivos equivocados como si fueran correctos. Esto es un sistema de engaño biológico y de confusión, que es lo que explica por qué los humanos no podemos confiar enteramente en nuestro instinto viviendo en la sociedad en la que estamos viviendo y que está permanentemente atravesada por sustancias que no son las originales, que no son las que primitivamente estamos diseñados para interpretar y para convivir con ellas. Hasta los años 70, los seres humanos teníamos pautas culturales, geográficas, biológicas, sociales para elegir nuestros alimentos. En los años 70 agregamos las científicas. Fue el año que surgió la famosa pirámide nutricional. A todo lo anterior, que existió siempre, se le agregó ahora una variable de mucho peso, la pirámide nutricional. El que quería estar sano o comer bien, entre comillas, tenía que hacerle caso a los que sabían lo que nos hacía bien y los que nos hacía mal. A partir de los 70, casualmente, explotó la epidemia de obesidad y atrás la epidemia de diabetes. Los determinantes que nos hacían comer bien de alguna forma o comer mal quedaron un poquito relegados cuando los científicos dijimos qué es lo que teníamos que comer. Inmediatamente se agregó un factor más a esta decisión de lo que era bueno y lo que era malo, que es el factor comercial. La industria, aprovechando de esta pirámide, empezó a generarnos una alimentación más rápida, más accesible, más rica, más barata, que también fue parte de nuestras decisiones a la hora de elegir alimentos. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, tenemos razones biológicas, hormonales, cerebrales para elegir lo que estamos eligiendo. Después hubo razones sociales, razones familiares, razones económicas, geográficas, se agregaron las científicas y últimamente las que tal vez pesan más son las comerciales a la hora de comer. Yo siempre digo que somos la única especie que existe en esta tierra, en este planeta, y que existió en algún momento, que tercerizó la decisión de qué comemos y no comemos. Los animales fueron aprendiendo cada uno en su hábitat y transmitiendo esa información, ese aprendizaje generación tras generación de cuáles son los alimentos en el entorno ecológico donde vive cada animal que conviene comer, que aportan mejores valores nutricionales, etc. y que también tiene mayores niveles de palatabilidad para cada especie. Nosotros en los últimos 50 años hemos ido transfiriendo
de manera rotunda esa decisión, y la verdad que quien decide qué comemos y qué comemos y qué comemos y qué no comemos cada vez más es el mercado, a través de sus aparatos publicitarios, sus aparatos de marketing, las personas, los profesionales de medios, periodistas, médicos y comunicadores de la medicina que aparecen en los canales de televisión, en la radio, proponiendo alternativas. Entonces, por ejemplo, uno puede ver propagandas en la televisión donde hay un médico que supuestamente uno piensa, bueno, ese tipo está ahí para decirnos qué es lo que nos hace bien a nosotros, pero en realidad está siendo pagado por una empresa, por ejemplo, por una empresa lechera, en donde con un impecable guardapolvo blanco le está explicando a una mamá y en la atención a su hijo la importancia que tiene que el nene tome leche para el calcio de sus huesos. Y sabemos que no es verdad, que eso es una fabricación absoluta. Por supuesto que es importante que los huesos tengan calcio, pero no es a través de la leche de vaca a los 10 años que eso se va a mejorar. Y así hay infinidad de ejemplos en donde vemos cómo los medios de comunicación son medios en realidad de penetración de la toma de nuestras decisiones. Decisiones que le convienen a las empresas que tratan de maximizar ganancias a partir de la venta de sus productos, sean necesarios para nosotros, sean útiles para nosotros o sean totalmente inútiles e innecesarios. Y eso es muy difícil, entonces saber, esto hace bien, esto hace mal, cómo decidimos si esto nos puede hacer bien. Por supuesto que hay productos que en determinado momento pueden hacer mal, depende de la cantidad en que uno los come, etc. Pero es muy difícil para las familias, para los padres en una familia, para los maestros y directores de una escuela, tener un nivel de información adecuado respecto de qué es lo que tenemos que comer, porque la presión, la fuerza, la influencia que tienen las estrategias de marketing y de publicidad empresaria no encuentra, en países como la Argentina, por ejemplo, un contrabalance o un equilibrio en la balanza que debería existir y que tiene que ser fundamental a partir de las entidades regulatorias estatales y las entidades educativas estatales, o que bajen desde los ministerios de educación estatal y provinciales, para que podamos, primero, antes de comer lo que nos dice la industria, aprender a comer lo que nos dicen a partir de los aparatos publicitarios. O sea, nosotros tenemos que volver a recuperar la toma de decisión más elemental de qué es lo que comemos. Y esa decisión tenemos que volver a ser los animales que fuimos y que seguimos siendo, aunque nos hacen creer que no lo somos más. Y entonces tenemos que confiar en nuestras madres, en nuestros padres, en nuestros maestros, pero a su vez ellos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer para darnos de comer, como supieron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y las generaciones previas. En estas últimas generaciones, en estas últimas 2 o 3 generaciones y en la actual, es donde se ha perdido y se está perdiendo cada vez más la importancia de esa decisión, y se ha entregado en manos del mercado, que tiene como objetivo no necesariamente que nosotros comamos bien, sino vender más productos comestibles que son cada vez menos alimentarios.